¿Cómo están? En esta ocasión vamos a analizar el sistema monetario. Esta es una presentación que tiene por objetivo que todos nosotros profundicemos y conozcamos en detalle el manejo monetario de un país. Aquí tenemos un cuadro que presenta algunos de los aspectos más importantes sobre macroeconomía. Como pueden ver, tenemos por la parte superior lo relativo a los agregados económicos. Un aspecto fundamental en economía es analizar la demanda agregada y la oferta agregada. A través de estos componentes se llega a determinar si se requiere apoyar, fortalecer o gestionar de mejor manera una mayor demanda, una menor demanda, o una mayor oferta o una menor oferta. Y esto tiene que ver con los factores de producción de cada país. El segundo elemento es el Producto Interno Bruto, también denominado PIB o PIB. En varios países también es denominado como PBI, pero finalmente textualmente significa Producto Interno Bruto. Como ven acá en la lámina, tenemos reflejado en color azul este aspecto. Como pueden observar, entonces aquí tenemos los PIBs, PIB nominal, que es un PIB calculado a precios de mercado, precios corrientes, y el PIB real, que es un PIB calculado en base a el año referencial de 1990, es decir, se toman como año base esta gestión para que a partir de esta gestión se vayan estimando los incrementos o disminuciones en el Producto Interno Bruto. Tenemos tres posibilidades de formulaciones, como ven en el cuadro. Tenemos el método del gasto, el método de la distribución o del ingreso y el método de la oferta o del valor agregado. Estos métodos tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de un país para poder ir determinando su Producto Interno Bruto. Los más utilizados normalmente son el método de la oferta o del valor agregado y el método del gasto. También tenemos el PIB per cápita, que es la relación entre el Producto Interno Bruto y la población total de un determinado país. En este caso tendríamos que dividir el Producto Interno Bruto entre la población total de Bolivia. Eso nos daría el PIB per cápita de Bolivia. Por otro lado, tenemos el ahorro, la inversión y la balanza comercial, que son aspectos fundamentales de una gestión pública, estatal, que tiene que ir midiendo y analizando estos aspectos para ir reflexionando o ajustando cuando corresponda a algunas variaciones que no son muy positivas para estos contextos. También tenemos otros indicadores aquí en celeste. Por ejemplo, tenemos el PIB verde, que es el Producto Interno Bruto, que tiene que ver con los recursos naturales, el índice de desarrollo humano, que es un indicador que muestra el desarrollo de los países respecto a este componente, el humano, que tiene que ver no solo con niveles de salud, de educación, de vivienda, referido a los ingresos de las familias. También tenemos el la huella ecológica e hídrica, que es un análisis que tiene que ver y refleja el impacto medioambiental que nosotros desarrollamos por familia, por comunidad, por departamento, por país en nuestro mundo. Otra variable importante en economía es la inflación. Como pueden ver, aquí están las causas y sus consecuencias, y este es uno de los temas más importantes que son analizados y reflexionados de manera permanente por los diferentes gobiernos de los países. La balanza de pagos, sus características y funcionamiento tienen que ver básicamente con la cuenta corriente, cuenta capital y el rubro y errores y omisiones. Esto fundamentalmente para ver el financiamiento que se requiere para operar un presupuesto, para operar la gestión de la oferta y la demanda agregada. Otra variable sumamente importante es el desempleo.
El desempleo es una variable que vamos a estudiar con más detalle más adelante. Y tenemos la política fiscal, política monetaria, la política de rentas, la política de comercio exterior. La política fiscal, que tiene que ver básicamente con el nivel impositivo, la gestión pública, que tiene que estar relacionada con impuestos y con la inversión. La política monetaria, en cambio, tiene que ver básicamente con el control de la inflación, con el control del desempleo, y vamos a verlo eso con más detalle a continuación. La política de rentas y la política de comercio exterior, que es básicamente todas estas políticas van entrelazadas en una gestión pública, no pueden ir sueltas, no se puede determinar una política de manera adecuada, de manera individual, sin tomar en cuenta el resto de las otras políticas. Es por eso que cuando se plantea, por ejemplo, un análisis de política fiscal y política monetaria, se hace un acuerdo interinstitucional entre el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ambos son los órganos rectores de estas dos políticas y tienen que coordinar. O sea, nadie puede ir por su lado, por su cuenta, en contrarruta de la otra política. Tienen que armonizarse y coordinarse las políticas. Bien, veamos en esta otra diapositiva qué es política monetaria. Es la disciplina que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Entonces, como pueden ver, es muy importante este aspecto que acabo de mencionar, porque a nosotros nos va a permitir conocer que la política monetaria nos permite la estabilidad, es decir, el control de la inflación, y por otro lado nos permite el crecimiento económico, porque no nos serviría de mucho que crezcamos con un buen nivel de Producto Interno Bruto si tenemos además inflación. Y por eso hemos resaltado en la diapositiva, como pueden ver, inflación. Es uno de los temas fundamentales a controlar por los estados. Ahora veamos qué es la inflación. Conceptualmente es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Como pueden ver, ahí tenemos productos agrícolas de la canasta familiar que tienen un determinado precio. Ese precio es el que se controla o se determina mediante el IPC, índice de precio al consumidor, y es determinado de manera mensual por el Instituto Nacional de Estadística. Otro concepto importante es el PIB, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero ahora ya vamos a ver el concepto. El PIB, es decir, el PIB, es el patrón de medida de una economía. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Mide la corriente de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras económicas del país durante un lapso determinado, con la concurrencia de factores de la producción, propiedad de residentes y de no residentes. Como pueden ver, en el caso nuestro de análisis de nuestro estudio es el caso de Bolivia, y tendríamos la siguiente presentación respecto a las metas u objetivos de la política monetaria. En primer lugar, como habíamos hecho referencia en su concepto, la política monetaria establece o quiere establecer la estabilidad de evitar la inflación. Por otro lado, mantener el Producto Interno Bruto real tan cerca como sea posible del PIB potencial. Reducir el desempleo y mejorar el saldo de la balanza de pagos. Para ello, la política monetaria utiliza instrumentos y además objetivos intermedios agregados monetarios denominados como M0, M1, M2, M3, Ahora veamos a qué se refieren estas denominaciones. M0, es decir, money cero, significa dinero cero, textualmente, porque es un vocablo anglosajón que establece al dinero como money. M1 y M2 son objetivos intermedios. Como pueden ver acá, tenemos una desagregación de cada una de estas denominaciones y
podemos determinar que M0 es igual a dinero legal y que se materializan. Como pueden ver por acá, tenemos monedas en billetes. M1 es el dinero legal más las cuentas bancarias y a la vista. Por ejemplo, tenemos monedas, tenemos billetes y además de estos transferencias. Uso tarjeta de débito, domiciliación bancaria. Por otro lado tenemos M2, que es igual a M1 más depósitos a plazo fijo. Es decir, a M1 que hemos hecho referencia anteriormente sumamos lo que es referido a depósitos con plazo menor de 2 años y también los depósitos que se pueden rescatar avisando con 3 meses. En esta diapositiva analizaremos lo que es M3 y M4. M3, como pueden ver, se refiere básicamente a M1 y M2 más el dinero invertido en otros instrumentos financieros. Como pueden ver, aquí hemos analizado anteriormente esto, M1 y M2, y aquí en esta parte podemos hacer referencia al dinero invertido en instrumentos financieros, que son depósitos que se pueden rescatar avisando con 3 meses, fondos de mercado monetario, cesiones temporales de activos, valores bancarios a plazo inferior y a 2 años. M4 es la sumatoria de M1, M2, M3 más bonos, letras del tesoro y pagarés. Acá en azul podemos ver M1, M2, M3, en rojo vemos con detalle ya lo que se referiría a bonos, es decir, depósitos que se pueden rescatar avisando con 3 meses, fondos del mercado monetario, cesiones temporales de activos, títulos de deuda privada o pública de vencimiento menor a 2 años. Y finalmente los bonos, letras del tesoro y pagarés. ¿Cuáles son los actores que intervienen en la política monetaria? Pues fundamentalmente son los emisores, en este caso el Banco Central de Bolivia y las entidades financieras del sistema financiero local. Los tenedores, es decir, en este caso la población en general que realiza sus transacciones financieras con el dinero y la masa monetaria que es administrada por la política monetaria. Y los neutrales, que vienen a ser aquellos que no pertenecen ni a los tenedores ni a los emisores y que forman parte del mercado monetario de un país. Acá tenemos en esta diapositiva los instrumentos, operaciones de mercado abierto. En estas operaciones, como pueden ver, tenemos básicamente todas las operaciones abiertas del Banco Central a 28 días, a 91 días, a 182 días, a 273 días, 364 días y por trimestre. Este movimiento es controlado detalladamente porque cada día se hace una subasta pública donde se pone a disposición de las entidades financieras y de las sociedades financieras la posibilidad de adquirir y comprar letras, bonos y otros instrumentos financieros del Banco Central. Tenemos también la mesa de dinero a 28 días, a 91 días, 182, 273 días y como pueden ver por cuatrimestre también se hace este análisis y este cálculo. Como pueden analizar, tenemos diferentes opciones que un inversor podría realizar mediante el Banco Central de Bolivia y estas opciones son utilizadas mediante los siguientes factores que determinan las políticas monetarias referidas a los instrumentos del Banco Central. Tendríamos como aspecto interesante, por ejemplo, una política monetaria expansiva que permite reducir y al mismo tiempo comprar títulos, conceder nuevos créditos, lo que nos daría como consecución el aumento de la oferta monetaria, disminuye el tipo de interés y aumenta la demanda agregada. Por tanto, aumentaría la posibilidad de empleo y aumentaría la inflación. La política monetaria expansiva finalmente llega a plantearse como el aumento del empleo y el aumento de la inflación. Por el otro lado, una política monetaria restrictiva plantearía incrementar, vender títulos, reducir los créditos, reduce la oferta monetaria, aumenta el tipo de interés y disminuye la demanda agregada.
disminuyendo el empleo y disminuye la inflación. Como pueden ver, son antítesis la una, la política expansiva, de la política restrictiva. El tema está de que los instrumentos utilizan coeficientes legales, por ejemplo, que vamos a analizar más adelante, operaciones de mercado abierto, que es la que estamos reflexionando actualmente, y algunas facilidades permanentes para poder concretizar los instrumentos financieros de mercado abierto. Aquí tenemos la tasa de descuento de interés. Aquí este análisis se ha hecho con el Banco Central de Bolivia y en este análisis podemos determinar que las tasas de interés corresponden, para el caso del año o gestión 2018, el 2% de tasa de interés. Este es un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta, porque a partir de este 2% en moneda extranjera se puede determinar los diferentes tasas de interés que el mercado financiero, en este caso las entidades bancarias y no bancarias, utilizan en Bolivia. Por otro lado, tenemos la proporción de reservas requeridas, el encaje legal, que dependiendo si es moneda extranjera o en bolivianos, los depósitos tienen que realizar un encaje legal obligatorio en el Banco Central de todos sus depósitos. Veamos los ejemplos. En moneda extranjera, por ejemplo, los depósitos tendrían que estar necesariamente depositados en un 31.5%. En bolivianos, los depósitos en bolivianos en 11%. Los DPFs, moneda extranjera, hasta un 25%, siempre y cuando estos sean mayores a 720 días. Como pueden ver, es menor que aquella que se requiere si es que fuera con un menor plazo referido al 31.5% mencionado anteriormente. Cuentas corrientes y otros en moneda extranjera 33%. Bien, entonces la política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y disminuir la tasa de interés. Con ello se reduce el desempleo y consigue la producción o crecimiento económico, siempre cuidando la inflación. La política monetaria restrictiva trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. Bueno, una síntesis de lo que acabamos de mencionar lo vemos en esta diapositiva y se estaría mostrando que tendríamos una insuficiencia de demanda agregada, bajaríamos la producción, tendríamos efecto en el desempleo mediante una política monetaria expansiva. Aquí que se tendría entonces una mayor oferta monetaria y utilizando una reducción de tipos de interés. Mientras que si tuviéramos un exceso de demanda agregada, tendríamos el incremento de los precios, tendríamos un efecto en inflación y por supuesto este sería el efecto o el accionar de una política monetaria restrictiva, donde la oferta monetaria se reduce mientras los tipos de interés se incrementan. En esta diapositiva observamos la inflación mensual acumulada e interanual. Como pueden ver, el último año, 2018, hemos estado alrededor del 1.5%, mientras que el año 2017 se llegó aproximadamente al 2.7% de manera anual. Este control se hace mensualmente y se lo establece mediante el Instituto de Estadística. Acá vemos en este cuadro la inflación e incidencias por divisiones del IPC. Son 12 sectores y 397 bienes y servicios que son detalladamente analizados e investigados cada mes mediante una encuesta. Estas encuestas que tienen que ver básicamente con familias, los consumidores y también con negocios que ofrecen estos productos o servicios, se los plantea de la siguiente manera. Desde el año 2017, que era 2.7%, ha bajado la inflación a 1.5%. Como pueden ver, en líneas rojas se observan básicamente los grupos o rubros donde supuestamente ha habido una mayor variación o menor variación. Por ejemplo, en el caso del 2018 hay un índice negativo en el crecimiento, por ejemplo, respecto a los precios de comunicaciones.
mientras que el 2017 los bienes y servicios más importantes que tuvieron incrementos serían vivienda, bienes muebles y salud, por supuesto educación y alimentos. En el caso del 2018 prácticamente se mantendría, pero ha ayudado muchísimo el contar con este nivel de incidencia del 0.5%, por ejemplo, para alimentos y bebidas no alcohólicas o educación y alimentos y bebidas fuera del hogar. ¿Qué se refieren a alimentos y bebidas fuera del hogar? Es decir, las adquisiciones que nosotros desarrollamos en cafés, en restaurantes y otros similares fuera de nuestro hogar. El IPC es un indicador que permite analizar la inflación en el país y mide la variación porcentual de los precios promedio de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo final de hogares. Inflación anual por ciudades. Como pueden ver, aquí tenemos los 9 departamentos, 9 ciudades más importantes de nuestro país, y aquí tendríamos el año 2017 incrementos muy significativos. En lo que se refiere a Tarija, ha habido un 11.7%, a Cochabamba 4%, a Sucre 2.5% y a La Paz. Mientras que el 2018 podríamos decir de que los incrementos más notables de inflación se han dado básicamente en Cobija, también por supuesto en este grupo de ciudades, y Santa Cruz tendría el 1.2%. Referencialmente al año anterior habría bajado en 7 puntos. Mientras que la menor inflación en ciudades se habría registrado en Trinidad. ¿Cuáles son los efectos del tipo de cambio fijo? En el caso nuestro estamos prácticamente desde el año 2011 con un tipo de cambio fijo de 6.97 por un dólar americano, estadounidense. El ejemplo podría ser el siguiente. Si en 2011 el salario de un empleado de una empresa exportadora era de 6.900 bolivianos, ahí vemos la imagen de un trabajador minero, vamos a hacer referencia a que este es un minero que trabaja con plata, o estaño o cobre, y la empresa debía exportar por lo menos $1.000 para poder pagarle. 8 años después, por ajustes por inflación y mejoras salariales, el mismo empleado seguramente ganará más, 8.000 bolivianos, por lo que la empresa tendría que exportar más bienes primarios, como por ejemplo la plata, por $1.147 para poder pagarle. Una empresa importadora que en el 2011 traía al país $1.000 de bienes extranjeros, en 2019 podrá hacer lo mismo, vendiendo sus productos a un precio mayor, el del 2011 más los ajustes por inflación y las mejoras salariales aplicadas. Así obtendría 8.000 bolivianos, que le permitiría volver a importar productos por $1.147, es decir, incrementa sus operaciones y sus ganancias. Definitivamente, el tener una tasa de cambio fija lo que apoya o aporta mayor cantidad de importaciones, porque es un gran negocio, es decir, como no se está moviendo el tipo de cambio, está generando de que los importadores compran sus productos y sus bienes en el extranjero, los traen a Bolivia y vuelven a comprar dólares para comprar afuera, y por supuesto, como el tipo de cambio es el mismo, como ven en el ejemplo, hay una ganancia muy positiva para ellos. En sentido contrario, esto no favorece a las empresas nacionales, a las industrias nacionales, porque para ellos es mucho más caro realizar las exportaciones. De ahí el dilema de la exportación y de la importación. Parecería de que los gobernantes que han pasado por el país en estos últimos años han apoyado básicamente a las importaciones, y esto también se refleja en la balanza comercial. Aquí tenemos el crecimiento del PIB por tipo de gasto. Como pueden ver, el PIB el año 2018 alcanza el 4.22%, mientras que en el periodo 2016-2017 llegó al 4.23% y entre el 2011 y el 2015 5.49%.
Hacemos esa retrospectiva para que ustedes analicen que el crecimiento del PIB, en vez de crecer, está disminuyendo, estamos reduciendo. ¿Y dónde se está reduciendo o cómo es afectado este decrecimiento? Como pueden ver, el consumo de gobierno, el primer componente de lo que es el Producto Interno Bruto, es básicamente que también ha reducido notablemente del 7.45 al 5.15%. Otro aspecto fundamental entre el periodo 2011 al 2015 era la formación de capital fijo, del 10.34 al 3.23%. Aquí hay un aspecto fundamental. Si no hay inversiones, es difícil que nuestro aparato productivo crezca. Y esto es lo que se estaría demostrando. Prácticamente hemos reducido en 7 puntos la formación de capital. Por actividad, como podemos ver acá, tenemos el agropecuario, el minero, hidrocarburos, manufactura, electricidad, gas y agua, construcción y servicios. De estos, el PIB que se puede ver notablemente que ha habido una disminución fundamental e importante es hidrocarburos, del 7.87 positivo, prácticamente se ha disminuido en menos 7.82%. Este aspecto ha influido notablemente en el crecimiento de nuestro país porque los hidrocarburos están decreciendo en vez de crecer. Un aspecto favorable es el agropecuario, de 4.16 al 6.91. Manufactura también ha crecido, casi un punto, pero no es de la manera que uno quisiera, ya que, por ejemplo, cuando uno revisa países del extranjero, Europa y Asia, este es el rubro que tiene mayor crecimiento y es por eso que estos países van mejorando notablemente su capacidad tecnológica y productiva porque su manufactura también crece junto a su Producto Interno Bruto. Minería sigue manteniéndose en niveles interesantes del Producto Interno Bruto. Construcción y servicios. En este cuadro podemos observar el programa financiero 2018 de flujos, las variables fiscales y las variables monetarias. Como pueden ver, tenemos variables fiscales el déficit del sector público y el financiamiento interno del sector público de 22.670 millones y 17.449 millones de bolivianos respectivamente. También las variables monetarias, el crédito interno neto total y el crédito interno neto del Banco Central al sector público no financiero, 13.158 millones, y las reservas internacionales por 1.230 millones, aunque fíjense, la meta inicialmente era apenas de 26 millones, pero es significativa la reducción de las reservas internacionales. Es un aspecto que llama la atención en el caso boliviano porque en el periodo 2015 al 2016 inclusive todavía teníamos reservas internacionales muy importantes, un buen colchón financiero que nos permitía tener holguras respecto a nuestras necesidades de financiamiento, pero que podríamos decir nos estamos comiendo poco a poco, año tras año, porque las reservas están disminuyendo gestión tras gestión. Acá podemos ver el balance monetario, la emisión monetaria. El 2018 fue de 2.600 millones, 2017 3.190 millones, 2016 222 millones. ¿Cómo se estructura la emisión? Básicamente es el contraste o la resta entre el crédito interno neto y las reservas internacionales netas. Como pueden ver acá estamos haciendo una disminución de 11.000 millones como crédito interno menos las reservas internacionales, entonces nos da una emisión neta de 2.619 millones. Pero otro contraste que podemos hacer es, por ejemplo, que prácticamente cada gestión las reservas internacionales van disminuyendo notablemente. Y en millones de dólares prácticamente el 2016 se redujo 3.000 millones, el 2017 232 millones y el 2018 1.230 millones. Nos estamos comiendo nuestros ahorros, queridos compañeros. Origen y oferta de la base monetaria. Como ven acá, las reservas internacionales históricamente, como les decía hace rato, tenemos el 2016 10.000 millones,
el 2007 se mantiene un poquito más de 10.000 millones y el 2018 bajaron notablemente 8.900 millones. Según datos de la Fundación Milenio, esta proporción de las reservas internacionales van a ir decreciendo año tras año. Por ejemplo, para el 2019 se prevé algo menos de 7.000 millones, para el 2020 5.000 millones, para el 2021 3.000 millones, 2022 1.000 millones. Y así prácticamente para el año 2023, en 5 años más o menos, con esta proyección y este modelo macroeconómico, estaríamos prácticamente con reservas internacionales mínimas como país. Por otro lado, tenemos la evolución anual del crédito interno neto y las reservas internacionales. Aquí más o menos ratifica lo anterior. Fíjense, el periodo del 2006 al 2014 ha habido periodos de crecimiento muy importante de las reservas internacionales, pero prácticamente del 2015 al 2018 se ha volcado a la figura y dependemos del crédito interno para cubrir nuestras necesidades económicas, porque las reservas están disminuyendo año tras año. Acá están las balanzas de pagos. Tenemos el componente de cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Cuenta corriente, básicamente habríamos tenido un saldo negativo. Como pueden ver, resultados del crédito y del débito nos dan 1990 como saldo negativo. Aquí tenemos los bienes y servicios que son comercializados, la balanza comercial prácticamente referida a esta línea. Tendríamos las exportaciones por 8.800 millones, las importaciones por 9.354 millones. En razón de esto, tendríamos una balanza comercial negativa de 475 millones de dólares. Nuestra cuenta capital es minúscula, apenas de 11 millones de dólares. La cuenta financiera o el financiamiento que nos requiere a partir de la diferencia entre la cuenta corriente y cuenta de capital era de 1.978 millones. ¿Cómo se ha cubierto? Básicamente con todos estos componentes de la cuenta financiera: inversión directa, inversión de cartera, otra inversión, y entre todos estos componentes nos han dado básicamente 2.944 millones que han cubierto esta necesidad financiera de la cuenta corriente. Pero también podemos ver de que ha habido errores en emisiones por un monto importante, 965 millones de dólares. Ya estamos al final de esta presentación y la población desempleada de 14 años o más de edad por trimestre refleja las siguientes tasas desde el año 2015 hasta el año 2018. Fíjense, empezamos con 4.6, crece al 5.8 y con una pendiente negativa hasta llegar al 2016 con 4%, va creciendo nuevamente hasta llegar al 5.7% en 2017, baja nuevamente al cuarto trimestre del 2017, mientras que el 2018 en el primer trimestre se incrementa al 5.8% y vuelve a bajar al cuarto trimestre al 4.27%. Aquí hay un aspecto muy importante a reflexionar. ¿Una persona que ha trabajado 1 hora en una semana puede considerarse una persona ocupada? Esta pregunta la hago porque yo me la hice también y creo que cualquier investigador económico se la hace. Sin embargo, es el parámetro a nivel global para realizar encuestas referidas al desempleo. Lo que en este caso, este indicador es subcuantificado en el caso boliviano, porque el subempleo o empleo disfrazado o de trabajadores en comunidades indígenas, según el CEDLA, el Centro de Estudios de Desarrollo y Laborales, destaca que este es un elemento muy importante respecto a la calidad de información para comparar si se avanza o no en este indicador. Este es quizás uno de los aspectos más sensibles porque cada uno de nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, amistades, nuestro círculo, nuestro entorno de personas conocidas. Vemos de que hay gente que está buscando o quiere ingresar en el mercado laboral y no está pudiendo ingresar en ese mercado laboral. Entonces este es un aspecto que hay que analizar y reflexionar. Bueno, este es un cuadro muy interesante y el gobierno lo utiliza a veces para mostrar el impacto que se da en el desempleo y el buen manejo que
el Banco Central y la economía en el país se está desarrollando. Pero vamos a analizar esto, que parecería que Bolivia tiene uno de los mejores indicadores a nivel internacional. Aquí está Bolivia, 2016 4.4, 2017 4.5 y en 2018 4.27 en el área urbana. Mientras que otros países en el mismo periodo están con 4.8, Ecuador, Argentina 9, Paraguay 7.2, Uruguay 8.3, Brasil 11.6, Perú 6.1, Chile 7.4. Es notable hacer estas referencias, como pueden ver en el cuadro, pero también la comparación de que Bolivia es un país con menor tasa de desempleo. Es una verdad endeble. Es una verdad que no tiene consistencia, dado que si uno mira el reporte del INE veremos fácilmente que el desempleo juvenil bordea el 9% y el desempleo femenino el 5.7%. Es evidente que estas dos son tasas de desempleo ya elevadas. Este es un aspecto que también en el caso boliviano hay que mejorar, como el caso de la inflación y el IPC. Bien, finalmente llegamos al trabajo final, al trabajo práctico, que consiste en realizar un análisis de la inflación y desempleo a partir de los datos generados por el INE, Banco Central de Bolivia, Informe Económico Milenio y el CEP. Les deseo suerte en este trabajo. Tienen que acceder a la hoja electrónica que está en plataforma virtual para que a partir de esa base de datos ustedes puedan desarrollar este trabajo con estas 5 consignas que están viendo en pantalla. Les agradezco mucho haber participado en esta sesión y por favor, si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima.